Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es el viernes 13 de enero. Este es el informe semanal del movimiento del Indo LaRouche. El peligro de una guerra nuclear, creo que la gran mayoría que participa en estas reuniones y que han estado escuchando los informes nuestros y a estas alturas de mucha otra gente también, la gente reconoce que el peligro de una guerra nuclear, que es muy grande y está creciendo, en realidad tiene sus raíces 30 años atrás, o más, pero por lo menos 30 años atrás, cuando Londres y Washington en particular toman la decisión de que con la caída del muro de Berlín le iban a mentir a la Unión Soviética de ese entonces, prometiéndoles que la OTAN no avanzaría ni un solo centímetro, ni una pulgada les dijeron, hacia el este, y que les iban a garantizar su seguridad, cosa que no ocurrió. Y con 30 años de expansión de la OTAN hacia el este, hasta la misma cocina de Rusia, en las fronteras de Rusia, pues esa situación por fin llegó a una crisis donde los rusos no podían esperar más para que siguieran las mentiras y las promesas que no se estaban cumpliendo y que estaban amenazando con la seguridad nacional, la existencia misma de Rusia. Eso es lo que está ocurriendo en el caso de Ucrania. Es la ofensiva de la OTAN en contra de Rusia y de China, pero hasta el momento solamente en Rusia. Pero ahora, con los acontecimientos de esta semana, tenemos la expansión de la OTAN, esta misma OTAN que ha provocado el peligro inminente de una guerra termonuclear, la expansión de la OTAN para incluir a todos los países de la Unión Europea y para incluir también a Japón, para poder abrir el segundo frente en caliente de esta guerra, que es la guerra en contra de China, y también están buscando la incorporación de Iberoamérica como partícipes en la guerra en contra de China. Y para explicar los últimos acontecimientos de los últimos meses en Iberoamérica, se tiene que analizar lo que está pasando desde esta perspectiva estratégica global y no país por país o aún región por región. Aquí lo que pasa es la guerra planetaria global lanzada por un sistema caduco que está en bancarrota, de la City de Londres y de Wall Street, a través de la OTAN, a través de Washington, a través de Londres, con esta guerra que han abierto en varios frentes y la expansión de la OTAN. Y están incluyendo a Iberoamérica sin que Iberoamérica casi se dé cuenta de que eso es lo que está pasando. Aquí están embaucando a muchos de nuestros países. Ahora, la cuestión clave aquí es que tienen que parar lo que está surgiendo como una alternativa a este sistema caduco. Lo hemos hablado muchas veces, pero lo quiero enfatizar de entrada, de que está creciendo no simplemente la oposición al mundo unipolar, no simplemente la oposición a la guerra, al peligro de guerra nuclear, eso también, y es importante, pero está creciendo la alternativa, mal que bien, con diferencias, discusiones y demás, pero un sistema alternativo ante este desplome del sistema del transatlántico. Y esto es clave y decisivo. Por ejemplo, este mismo fin de semana, India organizó como el presidente de este año del Grupo de los 20, una reunión virtual en línea de 2 días, del 12 y el 13 de enero, que se llama Voces del Sur Global. Participaron representantes de 120 países del sector en desarrollo. El primer ministro Modi dio el discurso de apertura. Jaishankar, el canciller, también tuvo una reunión separada con los cancilleres que participaron en esta cumbre. Y lo que dijo, en cuentas resumidas, Modi es lo siguiente. Dijo que el mundo hoy día está en una crisis que no ha sido creada por el sur global. Sin embargo, dijo, y esto es textual, tenemos la mayor responsabilidad y le tenemos las mayores consecuencias en el futuro de lo que pase. 3/4 partes de la humanidad viven en nuestros países. Deberíamos tener
una voz equivalente a esa proporción. Por lo tanto, dice que en este periodo, cuando India encabeza el grupo de los 20, perdón, el G20, dice que el tema de este año de la India va a ser una sola tierra, una sola familia, un solo futuro. Y dice Modi que esta unidad o unicidad se puede lograr a través de un desarrollo centrado en el ser humano. El pueblo, los pueblos del sur global ya no se pueden ni se deben excluir de los frutos del desarrollo. Juntos, dijo, tenemos que tratar de rediseñar el gobierno, la gobernanza, como dicen, política y financiera mundial. Dijo, en el siglo pasado nos unimos y nos respaldamos los unos a los otros en las luchas contra el colonialismo. Ahora lo podemos hacer de nuevo en este siglo para crear un nuevo orden mundial que va a garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos. Cierra comillas. Y esto, junto con lo que está haciendo China, junto con lo que está pasando con la iniciativa de la Franja y la Ruta, junto con lo que está pasando con los BRICS y el potencial del BRICS ahora con el gobierno de Lula en Brasil, esto tiene en pánico a los dueños del sistema, a los dueños del cáncer, a los dueños del sistema caduco que está en bancarrota. Y esto es lo que está detrás de la guerra en Europa, que es el frente occidental para Rusia que han lanzado a través de Ucrania, es lo que está ocurriendo y detrás de la apertura de esta nueva frente en el este, el oriente de Rusia, que es la parte de lo de Japón, y esto tiene que ver directamente con China, y lo que está detrás del hecho de que se está incorporando a los países iberoamericanos, o están tratando de incorporarlos a la expansión de estas guerras de la OTAN, en particular en contra de China, y jalar a los países iberoamericanos para que sean aliados de la OTAN en esa guerra en contra de China. Y eso es lo que está pasando hoy día en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en México. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, voy a demostrar por qué estoy diciendo esto y en particular cómo ha sido el proceso, especialmente desde octubre con la elección de Lula, cuando ya sabían los señores de la OTAN que estaría entrando a la presidencia de Brasil y el cambio que eso, o el potencial de un cambio que eso involucra para todo el continente iberoamericano. Entonces, yo creo que esto también enmarca lo que es la estrategia o el plan que tenemos que llevar a cabo en los países iberoamericanos, de lo que hablaremos más adelante. Esto incluye, obviamente, la participación de los países del continente en la campaña internacional del Instituto Schiller, de respaldar la iniciativa del Vaticano, del Papa Francisco, para tener negociaciones sin condiciones previas para resolver el problema de la guerra en Ucrania, porque se corre el peligro de una guerra termonuclear. Y esto es inminente el peligro. Por lo tanto, tenemos que actuar ya. Y es una identidad universal de todos los ciudadanos. Nos ha hecho a todos, como dice Helga, ciudadanos del mundo unidos en torno a esta cuestión del peligro de guerra. Ahora, Iberoamérica tiene un papel muy especial que puede jugar en todo esto, no solamente por la cuestión de participar en esta campaña internacional en contra de la guerra y por parar el peligro de guerra nuclear, donde compañeros iberoamericanos ya han jugado un papel iniciador en este grupo de dirigentes sociales y políticos que ya ha crecido a 4 reuniones, sino también en lo que se puede hacer en el continente para parar este conato de la OTAN, para provocar caos y guerras en el continente que facilitarían su incorporación a la OTAN y más bien insistir en que se puede y se tiene que unir el continente a esto que decía Modi o lo que por otro lado los chinos han iniciado con la Franja y la Ruta. Ahora, eso dicho de entrada, veamos algunos de los detalles. Primero, la Unión Europea. La Unión Europea tuvo una reunión
con la OTAN y firmaron una declaración conjunta esta semana, la declaración conjunta sobre la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN. Es un documento de 15 puntos o 14 puntos, donde básicamente hablan de que se están fusionando estos dos grupos. Dicen que esto ocurre bajo el concepto básico del acuerdo transatlántico, es decir, entre la relación especial Reino Unido-Estados Unidos, y dicen explícitamente que todos los países de la Unión Europea, los 27 miembros, sean o no miembros de la OTAN, les guste o no el asunto, ahora tienen que seguir los lineamientos de la OTAN. Y lo dice en el punto número 13, dice que todos los miembros de la Unión Europea tienen que garantizar la más completa participación posible con la alianza de la OTAN en sus iniciativas. Ahora, esto es dramático porque si bien es cierto que Ucrania ya casi es parte de la OTAN, no es de facto sino de jure, esto de la incorporación de la Unión Europea trae consecuencias. Helga Seppler-Rusch, es alemana, acordémonos de eso, en una videoconferencia esta semana de manera bastante, yo diría, enojada con lo que está pasando, dijo: ¿quién autorizó a la OTAN y a la Unión Europea a formar una alianza para establecer la dictadura de la OTAN global? Preguntó. A los votantes de las naciones no se les ha preguntado nada al respecto. No ha habido ningún debate público. No creo que se haya consultado a ningún congreso o parlamento. Y sin embargo, lo que han hecho es forjar esta alianza que lleva al mundo entero todavía más cerca a la posibilidad de la extinción termonuclear. Pero eso es nada más Europa. Veamos el caso del segundo frente y lo que está pasando con Japón en cuanto a la expansión de la OTAN en contra de China, proclamando guerra en contra de China. Primero, como advertimos la semana pasada, ha habido un cambio de doctrina en Japón, su política de defensa, que permite ahora, que no ha tenido esto en su constitución desde más de 50 años, 65 años en realidad, ahora sí van a tener la posibilidad de tener armas de contraataque, es decir, armas ofensivas, y en particular van a desarrollar sus propios misiles equivalentes al Tomahawk, con la idea de poder atacar de manera preventiva a China. Ahora, el primer ministro Kishida, que es el presidente del Grupo de los Siete este año, está de gira por los países del Grupo de los Siete, se reunió en el Reino Unido con el primer ministro y llegaron a un acuerdo entre los dos de cooperación militar y de todo tipo, como no han tenido, según ellos, en 100 años. Como siempre, las cosas empiezan con los británicos y terminan en Estados Unidos. Y Kishida hoy está reunido con el presidente Biden. Y el Washington Post esta semana anunció exactamente cuál era el plan, y lo que están haciendo, es más, ya lo han introducido, que es que va a haber un acuerdo entre Japón y Estados Unidos para que la base militar de Estados Unidos en Okinawa, que tiene 18,000 infantes de marina estadounidenses, no van a aumentar eso, pero van a cambiar la misión militar de ese grupo. Se les va a dotar de capacidades avanzadas, incluido, y esto es una cita del Washington Post, citando una fuente de la Casa Blanca: misiles con capacidades avanzadas, como misiles que podrían dispararse contra barcos chinos en caso de que suceda un conflicto en torno a Taiwán. Cierra comillas. Comenta otro funcionario anónimo del gobierno de Estados Unidos al Washington Post, y esta es una cita textual: se trata en esencia de Japón se alinea con Estados Unidos en muchos sentidos como un aliado de la OTAN. Y dice que esto es uno de los avances más importantes en la postura de fuerza estadounidense en la región, cuando menos en una década. Ahora, les recomiendo que vean un mapa, porque Okinawa no está en una de las islas principales del Japón.
Okinawa es parte de Japón, pero está en una isla muy, muy, muy al sur de las principales islas de Japón. Está a la mitad de la distancia de esas islas y Taiwán. Y junto con las islas que forman el archipiélago de las islas Ryukyu, de las que Okinawa también es parte, llegan a 100 millas de Taiwán. Lo que va a hacer este nuevo batallón de Estados Unidos es que los van a entrenar también en actividades en todas estas islas. Y dicen, esto viene también de otro funcionario, Japón y China han estado metidos en una larga disputa territorial sobre las islas Senkaku en el mar de China Oriental al noreste de Taiwán, justo en esta región, en donde una escalada podría arrastrar a Estados Unidos, que se ha comprometido a defender a Japón en virtud de un tratado de seguridad, a un conflicto con China, cierra comillas. Entonces, aquí tenemos la expansión de la OTAN a través de la base en Okinawa y por las Islas Ryukyu con una nueva misión, incluido la capacidad, como dicen ellos, para disparar en contra barcos, naves de los chinos que dicen ellos, los acusan, bueno, van a invadir a Taiwán. Es un poco lo que hicieron en Ucrania, ¿no? Dijeron, no, es que lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer, y luego lo provocaron y dijeron, ves, ya te lo había dicho. Entonces, aquí ya tenemos abierto este segundo frente. Unos días antes, el general James Bierman, comandante general de la Tercera Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina y de las Fuerzas de la Infantería de Marina en Japón, dijo lo siguiente, que desde principios de 2014, hablando de Ucrania, nos pusimos a preparar seriamente futuros conflictos. Desde el 2014. Adiestramiento para los ucranianos, posicionamiento previo de suministros, identificación de emplazamientos desde los que podríamos realizar operaciones de apoyo y sostenimiento. Esto lo dijo al Financial Times y luego dijo, a eso lo llamamos preparar el teatro de operaciones. Y remata diciendo, y estamos preparando el teatro de operaciones en Japón, Filipinas y otros lugares. Y el propósito aquí dice es tener la capacidad potencial de iniciar hostilidades. O sea, ante confesión de partes, relevo de pruebas. Es una declaración explícita de un plan de guerra y es lo que están haciendo. Ahora, todo esto antes de la próxima reunión en la base militar de Ramstein en Alemania, que va a ser el 20 de enero, a una semana exactamente, donde van a hablar de los siguientes pasos que van a tomar con Ucrania, donde estamos hablando de un régimen abiertamente fascista. Esa es la simple verdad de la situación, y los rusos lo saben y lo están diciendo claramente. Lo dijo Patrushev, el jefe de seguridad nacional de Rusia, hablando de estas políticas nazis, diciendo que estos intereses del complejo militar industrial en Estados Unidos habían asesinado a 4 presidentes de Estados Unidos, o sea, poniendo el dedo en la llaga sobre el tema de Kennedy y entre otras cosas. El embajador ruso en Estados Unidos, Antonov, también denunció que lo que pasa en Ucrania es fascista, son los nazis. Y para quien tenga la duda, acuérdense del general Zolochny, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que es el tipo que lo fotografiaron con una svástica en su brazo, ahora también parado enfrente de una foto de Stepan Bandera, el aliado de Hitler, para la celebración del aniversario de muerte de Bandera, haciendo esta señal con el pulgar, adelante Bandera, y repitiendo la famosa frase de Bandera, que Ucrania se podrá liberar solamente cuando se pueda destruir por completo a Rusia. Y este mismo Zaluzhny es el general que antes de la primera reunión de Ramstein había escrito un artículo, coautor con otro general ucraniano, donde dijo que Ucrania y la OTAN deberían lanzar un ataque nuclear preventivo en contra de Rusia. Así es que no nos hagamos, esto va en serio y se tiene que parar. Pero esto no es todo.
tenemos la parte iberoamericana. Y esta es la parte, bueno, mucha gente en Iberoamérica dice, bueno, pero ¿cómo es posible que los europeos no se hayan dado cuenta y cómo pueden permitir la destrucción de sus países y su economía los han arrastrado a esto? Bueno, yo devuelvo esa pregunta. ¿Cómo es posible que los iberoamericanos no se hayan dado cuenta de lo que les están haciendo? Ahora, quiero referirme a un artículo publicado, y ha habido una serie de artículos. Esto no es nada, desafortunadamente no es nada nuevo, pero da una indicación de la política. Escrito por Evan Ellis. Evan Ellis es el experto militar estadounidense en asuntos de Iberoamérica y de China. Él es profesor en el Colegio del Ejército de Estados Unidos, forma parte de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos. Él se la pasa viajando por toda Iberoamérica, reuniéndose con militares para jalarlos en la dirección de lo que aquí dice en un artículo publicado hace 2 días en una revista publicada en inglés y en español, que es una revista combinada del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y el Centro para Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Es decir, esta parte del Ejército de Perú y Evan Ellis han estado trabajando en esto por algún tiempo. Y lo que dice Ellis es muy simple, que va a haber una guerra entre Estados Unidos y China probablemente antes del 2027, porque China ya anunció que van a tomar control militarmente de Taiwán. Bajo esas condiciones, dice Ellis, es imperativo, cita de él, imperativo que los líderes latinoamericanos y los planificadores militares y analistas anticipen cómo la región, por mucho tiempo considerada una zona de paz relativa, se podría volver el sujeto de una lucha en ese conflicto, en el conflicto entre Estados Unidos y China, o la OTAN y China. Dice, ¿por qué? Porque el hemisferio occidental podría impactar la capacidad de Estados Unidos para desplegar y mantener fuerzas en la región del Indo-Pacífico en el contexto de tal conflicto. Ahora, esto es interesante. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, está diciendo que, y lo dice explícitamente, que la infraestructura china que se está construyendo en algunos lugares tiene uso dual, que se lo venden a los países latinoamericanos diciendo que es para la economía, pero en realidad es para el plan militar de los chinos. Y por lo tanto, ellos van a tratar, los chinos van a tratar de convencer a gobiernos izquierdistas y populistas de la región de que ellos se deben mantener neutrales en caso de que resulte un conflicto entre China y Estados Unidos. Luego menciona específicamente el puerto de Chancay en Perú, que como hemos hablado en estas reuniones, ese puerto es un puerto muy importante de infraestructura para todo el continente del puente terrestre mundial, donde China está ayudando a construir un puerto de gran calado, que es importante para todo el desarrollo, no nada más de Perú, sino del continente. Y lo que dice es que este tipo de puerto se podría utilizar como una base de despliegue intermedio de ataques chinos, ojo, en contra del suministro de alimentos y minerales claves a Estados Unidos. O sea, el problema, escuchen lo que está diciendo, que este desarrollo de China junto con Iberoamérica se podría utilizar como una base de despliegue intermedio. ¿Para qué? Para interrumpir el flujo de los alimentos y los minerales hacia Estados Unidos. Es decir, les voy a traducir eso al buen castellano. Es muy simple. No se puede permitir que Iberoamérica se una al proyecto que decía Modi o al proyecto de la Franja y la Ruta, porque esas materias primas y los alimentos y todo el desarrollo, todo eso es nuestro, de Estados Unidos.
Esta es la misma línea de Henry Kissinger de NSS M200, pero ahora con ropaje nuclear. Y la doctrina de Estados Unidos. Este no es un loco de remate que lo encontramos en un manicomio. Debería estar en un manicomio, pero esta es la política oficial del ejército de Estados Unidos. Los que han lanzado la guerra en contra de Ucrania, los que abrieron el frente con Japón en contra de China, están proclamando que si Iberoamérica se atreve a tratar de ayudar al desarrollo con China o con Rusia, eso es una cuestión militar. Y hay que convencer a los gobiernos de la región que no lo hagan. Ahora, esto tiene mucho que ver con todo lo que ha estado pasando. Porque, para resumirlo muy brevemente, porque no hay tiempo para dar todos los detalles, pero todo esta iniciativa, la aceleración de esta política, siempre había estado ahí, pero la aceleración de esta política viene con la manera en que han acelerado lo de Ucrania y lo de la guerra en China con lo de Japón. Es decir, en la segunda mitad del 2026 y ahora está haciendo crisis con lo que está pasando. Octubre es un mes decisivo. ¿Por qué? Bueno, está la victoria de Lula y se dan cuenta que aunque creen que pueden controlar a Lula, porque Lula es muy pragmático y piensan que pueden manipularlo, están muy preocupados por lo que eso puede significar, qué es lo que puede pasar con los BRICS. En ese mismo mes, viaja insólitamente a Perú el almirante norteamericano Samuel Paparo, el 26 y 27 de octubre. Él es el jefe del Comando Indo-Pacífico. El Comando Sur, bueno, eso ya es bastante jodido, pero el jefe del Comando Indo-Pacífico viaja, se reúne con todo el alto mando y en Perú y dice explícitamente ahí que lo de Chancay no va. Eso no va. Y claramente también tiene una advertencia por lo de Lula. Quién sabe qué más discutieron ahí. Pero yo creo que estas reuniones tras bastidores son muy importantes para saber cómo empezaron a mover todo esto. Ahora, luego empezaron la política de polarizar a la región con levantamientos de derecha y levantamientos de izquierda. Los británicos no son ningunos tontos. Esto está visto, que esto es la gente que mueve los dos lados para tratar de inducir a cada lado a que vea en el otro lado el enemigo y los ataque. Y hacen lo mismo con los países. Lo están haciendo con Serbia y Croacia, lo hacen con India y Pakistán, con India y China. ¿Ustedes creen que no están haciendo eso en Iberoamérica? Esto es exactamente lo que están haciendo. En noviembre, la reunión de CPAC, los conservadores derechistas de Estados Unidos en México, para tratar de levantar todo eso en contra de López Obrador. Y luego, diciembre, ocurren varias cosas. En Bolivia, todo lo de Camacho, el nazi, el seguidor de Klaus Barbie, claro, venía de atrás, pero empieza realmente a llegar a una situación de amenazar con tumbar el gobierno ahí, como ya habían hecho antes cuando derrocaron y casi asesinan a Evo Morales. Y luego en Perú, lo que pasa, y los detalles son interesantes, pero no voy a entrar a todo esto, se creó una situación con lo que empezó a hacer Castillo, que Castillo llegó al poder en base al respaldo y al apoyo de sectores vinculados a George Soros, vinculados a un indigenismo particularista y no universal, vinculados al narcotráfico y Sendero Luminoso. Y lo que ocurre, yo creo manipulado totalmente, fue el contragolpe con Castillo y de repente estalla todo un levantamiento izquierdista, los otros eran derechistas, izquierdistas pidiendo ¿qué? Pidiendo separatismo. Ahora, ¿de dónde viene el separatismo? El separatismo viene de Tavistock. El separatismo viene de la gente que manejó toda la situación en torno a Castillo. Me refiero a Sagasti y a Max Hernández. Max Hernández, psicólogo de Tavistock. Sagasti llegó a la presidencia manipulando exactamente lo mismo. ¿Cuál era la intención? ¿Tenía que ver con Perú? No.
La intención no tiene que ver con Perú. La intención es tratar de desorientar y despistar lo que estaba empezando a surgir con una alianza de países, Brasil, México, Argentina, y con las fuerzas bolivianas del gobierno de Arce y lo que las redes de Morales anteriormente, los que estaban promoviendo esta unidad de los BRICS y la energía nuclear, y forzarlos a una situación de particularismo, separatismo y un indigenismo controlado desde Londres. Y Evo Morales, desafortunadamente, que había jugado un papel muy importante y positivo en momentos muy difíciles en el continente, llevaba la bandera del avance tecnológico, de la integración, de las relaciones con Rusia, con China y todo lo demás, después de que tumban su gobierno y casi lo asesinan, que no ocurre gracias a lo que hicieron Fernández y López Obrador. Bajo esas condiciones, Evo Morales hace exactamente lo que es el escenario y la manipulación de Tavistock. Forzarlo a que asuma o reasuma una identidad menos universal y más particular en estas circunstancias, y pisando el palito de respaldar a Castillo, como lo está haciendo Petro también, y con eso el separatismo que solamente ayuda a lo que Londres quiere hacer. Ahora, ¿de dónde viene esta cuestión del separatismo y la fragmentación? Bueno, de Londres, seguramente, pero en julio de 1990, John Reed, el presidente entonces de Citibank, en una entrevista con la revista Veja de Brasil, unas semanas después de la victoria de Fujimori en Perú, dijo lo siguiente, y esto lo publicamos nosotros en el momento y lo hemos seguido publicando porque da la idea de cuál es la intención de estos banqueros. Dijo, si ves un mapa mundi de la economía mundial, vas a ver que hay países que han desaparecido. Y luego dice, Perú y Bolivia van a desaparecer. La Unión Soviética se debe cuidar porque también podría desaparecer. E hizo otros comentarios parecidos. Entonces, esta estrategia de impulsar los problemas limítrofes, de impulsar el separatismo, haciendo uso de problemas muy reales que sí existen, no lo niego, pero tratando de impulsar una solución particularista, es decir, de identidad limitada, es simplemente exactamente lo que quiere Londres, lo que quiere Wall Street, porque eso lo pueden manipular como lo han hecho. ¿Creen que estoy exagerando? Vean las dos opciones que se han presentado para la próxima reunión, el 23 de enero, de CELAC, que Alberto Fernández, presidente de Argentina, como el anfitrión, invitó a Xi Jinping a participar en eso. Invitó a Biden también, pero obviamente no iba a ir Biden. Pero tenía que hacer eso para que Biden fuera el que decía, no puedo viajar. Invitó a Xi Jinping en el momento que la relación con China es casus belli, como lo dijo aquí Evan Ellis, pero lo invitó. Entonces, esa es la agenda que se está planteando. ¿Cuál es la otra agenda? Maduro de Venezuela dijo que el único tema que hay que hablar, el tema central, es respaldo a Castillo. Entonces, creo que pueden ver cómo se están moviendo estas cuestiones en el continente y cuál es el peligro aquí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y voy a terminar con esto. Tenemos que tener un plan de acción a nivel mundial, a nivel universal. E Iberoamérica tiene que participar completamente en esto. Primero está la carta abierta al Papa, que estamos difundiendo. Ya han firmado más de 150 personas de importancia. Les recomiendo a todos que firmen eso. Es muy importante que lo hagan. Y ya tenemos gente como de 40 países que han firmado. Incluye también 3 parlamentarios de Irak que acaban de firmar. No exparlamentarios, parlamentarios de Irak que han firmado esa carta porque el peligro de guerra nuclear es inminente y todas las otras diferencias son secundarias. Segundo, la manera de parar lo que está detrás de la guerra es reemplazando este sistema financiero caduco
con lo que Lino LaRouche ha propuesto y con esta nueva arquitectura de seguridad y desarrollo mundial, lo que India acaba de recomendar en voz de Modi. Y aquí en Iberoamérica lo que hay que hacer son cosas que hemos hecho, pero voy a añadir algo nuevo a la propuesta. Primero, obviamente los ferrocarriles transcontinentales. Plural, todos los ferrocarriles continentales. Cuando uno habla de que se requiere algo para cruzar el Centroamérica y ampliar quizás el canal de Panamá, hay colombianos de visión muy estrecha que dicen, no, ese canal no es bueno, queremos el Atrato Otrando. Y luego llegan los nicaragüenses y dicen, no, que los colombianos no sirven para nada, pongan el canal por Nicaragua, y así por el estilo. Es una pelea estúpida. Todo eso se tiene que desarrollar y es necesario en un nuevo sistema. Lo mismo con los ferrocarriles continentales. Se requiere toda una red integrada. ¿Cuál es mejor? La vía norte, Brasil, Perú por el norte. La vía central, que incluye a Bolivia, Paraguay, Perú. O una ruta muy al sur, Argentina, Chile. ¿Cuál de todas es mejor? Sí, todas son mejores. Se tienen que construir todas. Y si queremos hablar en serio de la actitud del Tratado de Westfalia, donde las guerras se paran en base al dejar las diferencias atrás y, por otro lado, decir que el interés del otro es mi interés propio. A mí lo que me gustaría ver es que los bolivianos empiecen a promover la ruta peruana y que los peruanos promuevan la ruta boliviana por el bien de sus respectivos pueblos. Ahí sí ya habría una solución. Y todo este separatismo que están tratando de inducir en esta cuestión de Bolivia-Perú con este levantamiento en el sur y la provocación que ocurrió por parte de Estados Unidos con estas visitas y la manera en que manipularon esta situación para crear este incidente. Yo sí creo que esto viene de la visita a Perú de la gente de Estados Unidos. Eso sería una solución importante, hacer eso. Pero también lo que hay que hacer es una propuesta nuestra de tiempo atrás. Hay un artículo que publicamos en Resumen Ejecutivo que se llama Energía Nuclear para Bolivia y presenta la idea, que viene desde los años 60, de construir una central nuclear en el lago Titicaca para ayudar a la energía de la región y también para producir agua dulce, porque hay problemas con el lago Titicaca. Es un artículo que escribió Lucho en la segunda quincena de junio del 2006. Hay elementos extremadamente positivos en esto, porque lo que propone es lo que deberían estar haciendo ahora los peruanos y los bolivianos, unirse en torno a un proyecto común para el desarrollo. Si está en Puno, en la parte peruana, o si está del lado boliviano, eso es de importancia secundaria. Tienen que cooperar las instituciones nucleares de los dos países y ahí Argentina tiene que entrar a ayudar. Porque Argentina, como lo ha hecho en el pasado, ha ayudado en los dos países. Rusia tiene que participar porque Rusia, junto con Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, y en las declaraciones de Evo Morales esto queda claro. Esta tecnología del futuro, incluida la energía de fusión, es algo que se tiene que desarrollar. Argentina y Rusia deben participar en eso. Entonces, no se puede aislar a Sudamérica de Rusia. Todo esto son los tipos de proyectos que tenemos que lanzar. Ni los levantamientos de derecha ni los levantamientos de izquierda son aceptables. Hay problemas fronterizos que tienen centenares de años de existencia. No es el momento de tratar de resolverlos en ninguna parte del planeta, porque lo único que hace es ayudar al proyecto británico. Entonces, paremos el intento de la OTAN para incorporar a Iberoamérica en su plan de guerra nuclear en contra de China y en contra de Rusia. Y eso va a requerir que pensemos no solamente como defendiendo la soberanía nacional,
sino como ciudadanos mundiales, como dice Schiller.